bendiga, hermanos, sean bienvenidos a nuestro maná en el desierto. Le voy a pedir que abra su Biblia a Lucas capítulo 8 versículo 15. Lucas capítulo 8 versículo 15. Vamos a tener ahí, recordar un pequeño estudio que seguramente muchos recuerdan, muchos hemos leído este versículo, que es importante analizar. Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en esta hora del día la oportunidad que nos das de tomar un momento, Señor, en nuestras actividades para escuchar de tu palabra a través de estos medios. Ruego tu bendición sobre esta enseñanza y que pueda ser de edificación para la vida de los hermanos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, a través de este versículo quiero enseñar algo muy importante. Dice Lucas capítulo 8 versículo 15: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Algo que el cristiano debe caracterizarse, algo que el cristiano debe procurar hacer en toda su vida, es retener la palabra y dar fruto con perseverancia. Hermanos, como cristianos, si queremos crecer en cuanto a nuestra vida espiritual, si queremos que la bendición de Dios esté de nuestro lado, si queremos impactar al mundo como muchos personajes bíblicos e incluso personas de nuestra historia han impactado al mundo con la fe, debemos de retener la palabra de Dios y dar fruto con perseverancia. El cristiano debe dar fruto, hermanos. Si un cristiano no produce fruto, no tiene sentido llevar la vida cristiana. No tiene sentido y no tiene ningún propósito nada de lo que hace, porque el cristiano debe producir fruto. Incluso uno puede salir y repartir folletos, puede salir y compartir la palabra de Dios, pero si no produce fruto de ello, no tiene sentido. El cristiano debe entender que todo lo que haga, tanto dentro de la iglesia, las cosas que involucran la iglesia, como las cosas que uno pueda hacer de manera personal, debe de producir fruto. Pero ¿cómo podemos producir fruto, hermanos? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a que como cristianos podamos producir fruto en lo que hagamos en nuestro día a día? Bueno, vamos a estudiar a través de este versículo. Quiero usar este pasaje para enseñarnos, aprender juntos que hay cosas que debemos llevar a la práctica si queremos ser cristianos fructíferos. Y la clave, hermanos, es la perseverancia. Quiero que entendamos algo importante en este aspecto. Si yo quiero producir frutos, debo de llevar a la práctica estos dos principios que vamos a estudiar. Pero para que esto pueda ser efectivo, debo de llevarlo a la práctica con perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia es hacer las cosas más allá de mis posibilidades. O sea, que no haya un límite, que no me acobarde al momento de hacer las cosas. Porque muchos de nosotros llegamos a limitar nuestra fe, llegamos a limitar lo que podemos hacer para Dios, porque hay dudas, porque hay temores, porque hay limitaciones que nos impiden. Y perseverar quiere decir que yo voy a hacer las cosas incluso a pesar de las circunstancias. Eso es perseverar. Y quiero que ahora veamos y entendamos esto. Si yo quiero producir fruto, voy a llevar a la práctica estos dos principios con perseverancia. Y la primera cosa que debemos de llevar en práctica con perseverancia es en la oración. Hechos capítulo 1 versículo 14. Un ejemplo muy claro de por qué es importante perseverar en esto. Dice Hechos capítulo 1 versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Miren, hermanos, estas personas, dice que Dios, de todo lo que a lo mejor podría haber pasado en este momento, Dios quiso resaltar este aspecto.
perseveraban unánimes en oración. ¿Qué es lo que necesitan o qué es lo que necesita cada uno de nosotros para producir fruto, para poder honrar y glorificar el nombre de Dios en nuestro día a día? Persevere unánime en oración. ¿Qué es perseverar unánimes? Bueno, que lo debo de hacer no solamente de manera personal, sino también familiar, en mi iglesia. De manera familiar, usted debe de procurar tener un tiempo de oración en casa, con su familia. De manera personal, de manera familiar. Y también en cuanto a la iglesia. Por eso es que los días sábados se dice, varones de 12 años en adelante, a las 7 de la mañana. Porque es importante perseverar en oración unánimes, juntos, hermanos, juntos, como iglesia, como familia. Porque si no hay oración, la bendición de Dios no llegará a nuestras vidas. Si no perseveramos en oración, no podremos producir fruto. Porque todos ahora, como cristianos, somos dependientes de Dios. Todo lo que hagamos, si no tiene la bendición de Dios, no será posible. Entonces, hermanos, ¿quiere usted ser o queremos ser cristianos que produzcan fruto en su vida cristiana? Persevere unánime en oración con su familia, con su iglesia. No solamente de manera personal, sino con familia, iglesia, familia, incluso con los amigos. No necesariamente tiene que ser con la familia. También usted puede reunir incluso a sus amigos de su fe y decirles, tomemos un tiempo de oración. Tomemos un tiempo para buscar el nombre de Dios. Segundo aspecto, hermano, no solamente es importante perseverar en la oración, sino también perseverar en la doctrina. ¿A qué me refiero con perseverar en la doctrina? Bueno, que todo lo que yo he aprendido de doctrina, de cómo vivir una vida cristiana, debo de llevarlo a la práctica día con día, perseverando, o sea, refiriéndome al testimonio, a la conducta de la vida diaria. Segunda de Juan, versículo 9. Segunda de Juan, versículo 9 dice de la siguiente manera: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Miren, hermano, si nosotros no perseveramos en lo que se nos enseña, en la doctrina, en cómo vivir nuestra vida cristiana, pueden pasar dos cosas terribles en este aspecto. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mire, el no perseverar en la doctrina no solamente no le hará producir frutos, sino lo hará desviarse de su fe. Porque hay muchos cristianos, muchos incluso llamados, que se llegan a extraviar de su fe, se llegan a desviar de las convicciones que tenían porque no perseveran en ellos. Porque solamente son palabras vacías cuando dicen, yo creo en esto, debemos llevar a la práctica esto, pero no lo llevan a la práctica. Son palabras vacías. Y al ser palabras vacías que no se llevan a la práctica, se desvían. Y mire este aspecto que dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. O sea, mire, no solamente corre el riesgo de desviarse, sino es muy probable que esta persona incluso no sea salva. ¿Por qué? Porque dice más adelante, porque el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que se esfuerza en perseverar en la doctrina, en la conducta de su vida diaria, basándose en la palabra de Dios, es muestra de que tiene a Cristo en su corazón. Es muestra de que Él es capaz de producir fruto delante de Dios. Entonces, hermano, ¿quiere usted ser un cristiano que produzca fruto? Persevere en la doctrina. Cada principio, cada enseñanza que se le dé a través de estos medios, a través de las enseñanzas dominicales, en los servicios por la tarde, miércoles, incluso misiones, llévelo a la práctica. Si nos cuesta trabajo retener esa información, anótelo en una libreta y léalo constantemente, lleve a la práctica. Que no sea un tiempo desperdiciado, es ese tiempo que se toma para enseñar la palabra de Dios. Persevere en ello, porque muchos incluso ya no nos acordamos de nuestra última enseñanza que se nos dio. De modo, hermanos,
que si queremos ser cristianos que produzcan fruto, llevemos a la práctica estos dos principios, la oración y la doctrina, pero con perseverancia. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en esta hora del día por el tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que lo que no puedo decir con mis palabras, tú lo puedas poner en el corazón de cada uno de los hermanos. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.